Stacks Tool. Thank you for calling. How may I help you? What's the problem with your car? I see. Oh my goodness. That's a big problem. Okay, don't worry. Just stay put. He's on his way right now. Tenemos un Ford 2013 Transit Connect XLT 2013, como dije. Para abrir la capota, empujamos a un lado el símbolo Ford, insertamos la llave, la giramos y el latch está justo al frente. Abrimos la capota y ahí tenemos el motor. La varilla del aceite, la tapa del aceite. Este motor usa 5W20. Y este motor es de 2 litros. Gasolina. Subimos el vehículo. Este es el filtro del aceite. Y al costado está el oil pan plug. Para desajustar el oil pan plug usamos un socket de 14 y 15 milímetros. Lo desajustamos con ratchet y el socket. Usamos la mano para desenroscarlo. Como digo y siempre lo repito, mucho cuidado cuando el motor esté caliente. No te vayas a quemar con el aceite caliente. Drenamos todo el aceite. Mientras drena el aceite, vamos al filtro de aceite. Lo desenroscamos y dejamos que el aceite caiga, el aceite comprimido. Removemos el filtro de aceite. Este es el nuevo filtro que va a usar el vehículo. Parte número 61348. Limpiamos donde se sienta el filtro de aceite y ponemos el nuevo filtro de aceite. Parte 61348. Lo enroscamos a mano. No necesitamos ninguna herramienta para ajustarlo. Ponemos de vuelta el perno del aceite del motor, oil pan plug. Lo ajustamos a mano y lo terminamos ajustando con el ratchet y el socket de 14 y 15 milímetros. Una vez que hicimos eso, bajamos el vehículo y ponemos el aceite 5W20. En este caso es 5W20 aceite regular. No es sintético. Vamos a poner 5 cuartos de aceite 5W20. Chequeamos el aceite con la varilla del aceite y está todo perfecto. Ponemos la varilla del aceite de vuelta, ponemos la tapa del aceite del motor de vuelta. Como dije, este motor lleva 5 cuartos de 5W20. Cerramos la capota, ponemos de vuelta el símbolo, el emblema Ford. Para resetear la luz, ponemos la llave en on, no encendemos el vehículo y presionamos el freno con el pedal del gas. Vas a ver que el check engine light on va a blinkear. Cuando para de blinkear, significa que ya reseteó el aceite y ya puedes soltar el freno y el pedal del gas.
el acelerador. Y eso es todo. Es así como reseteas el aceite o la luz de mantenimiento en este 2013 Ford Transit Connect. Muchas gracias a todos aquellos que han visto este video. No me canso de repetirles que suscríbanse a mi canal, denle like, si tienen cualquier pregunta háganla, estoy disponible en cualquier momento. Comenten, tan pronto sea posible voy a responder sus preguntas. Cualquier pregunta que desees me puedes hacer. Asegúrate de suscribirte a mi canal y comparte este video a alguien que crees que tenga un Transit Connect para hacer su trabajo más fácil. Eso es tú, no te olvides, haz tú, yo no estuvo, digo 3 veces. Nos vemos en la próxima, espero que te haya gustado el video. I'm clacking out, haz tú. Iri, ñeu.